Estuve meses pidiendo ayuda hasta que la ayuda llegó. Si tú estás cerca de mí y yo te toco el hombro, yo ya tengo tu control. Yo tengo una conexión muy profunda con el Maestro Jesús. Él ha sido mi maestro. En mis oraciones yo he tenido respuestas de él. Y cada vez se va estrechando más mi comunicación con él, hasta el punto de que he canalizado algunas cosas de él. Y yo en algún momento les dije, con que yo crea es suficiente. El día de hoy tenemos un programa espectacular, lleno de energía, lleno de vibración, que nos permitirá, si estamos preparados, descubrir cuál es nuestro camino, cuál es nuestro propósito, qué venimos a hacer en esta vida. ¿Será que solo sea trabajar y consumir? ¿Que solo sea en estos tiempos pensar en el placer y la diversión? ¿O tenemos un propósito más profundo, más grande, del que muchos no nos hemos imaginado? Y para ello invitamos a un gran personaje. Está en el programa Para Ser Mejores a Ángelo Álvarez. Bienvenido, Ángelo, a Para Ser Mejores. Muchas gracias, estamos muy contentos por estar en el programa. Somos energía. Somos seres, energía, viviendo en un cuerpo humano. Esa es la realidad. Todos nos movemos a través de la vibración y de la conciencia. Entre más elevada sea nuestra energía, más luminosos nos volvemos. No sé si has visto de repente cuando estás en algún lugar, entra una persona y no es el físico. Dices, esta persona algo tiene. Te está llamando su luz, lo que él está proyectando. Y esa proyección viene de adentro. En esto que comentas, entonces, también está la expresión contraria, cuando una persona entra y dice, sí, ay, no me da buena espina, coloquialmente así lo dicen, pero eso tiene que ver entonces con la energía. Definitivamente, la gente que está se puede decir, con una vibración baja, se refleja en su cuerpo, porque el cuerpo no está separado del espíritu, ¿sí? O sea, si uno tiene una vibración baja, empieza a fallar el cuerpo. ¿Cómo saberlo? Pues el semblante de las personas es más grisáceo, no tiene brillantez. Definitivamente hay señales en el comportamiento de la persona, ¿no? Una persona que está en una baja vibración siempre te va a querer mostrar algo que no es. Y entonces dices, no, esto no es normal. Siempre te va a ocultar algo. No va a ser directo contigo. Entonces, esa es la parte en la que uno se da cuenta. Tú que has desarrollado la canalización de energía, que has desarrollado estas habilidades, ¿cómo te das cuenta que tienes un don? Un don. Esa es una pregunta sumamente interesante y creo que sí hay que compartirla. Yo desde niño vine con mucha energía. Fui un niño que vino a esta vida a ser feliz, a brincar, a gritar, a dar problemas. O sea, yo no sabía qué hacer con mi energía. Claro, mi madre era una mujer que ya tenía dos bebés. Entonces, de alguna manera, pues lo que quería es que yo estuviera tranquilo, ¿no? Entonces, yo fui como reprimido en aquel entonces, no por mi mamá, sino por toda la gente por la que yo pasé. Yo, por ejemplo, iba al colegio, al kinder, y la maestra me sentaba al lado de ella y 50 niños adelante, pero tú aquí no te muevas, tú aquí no grites, tú aquí nada, tú aquí vas a estar, ¿no? Entonces, eso me hizo
que lo que yo era, lo que en aquel momento vine a hacer, se reprimiera. Fui creciendo y madurando y seguí en esa etapa. No quería que nadie me viera, yo llegaba a un lugar y me escondía, ¿no? Que nadie me señalara. Pero llegó un momento en que las cosas cambiaron. Yo tuve una depresión en base a todo esto porque estaba yo reprimido ante una sociedad que no entendía que estos niños vinieron con otra disposición, que venían a hacer cambios, que venían en rebeldía, ¿no? Entonces, entro en una depresión y yo me acuerdo perfectamente que empecé a orar, a orar, a orar, a orar. Y estuve meses pidiendo ayuda hasta que la ayuda llegó. Entonces, esa ayuda me hizo ver o recuperar mi esencia, lo que yo ya era, lo que yo había perdido. Y ahí fue cuando yo empecé a avanzar. Esa es una historia sensacional. Después de la oración, ¿qué ves o qué sientes que te dice, este es el camino, Angelo? Desde hace mucho tiempo, yo he hablado mucho del camino, de estar en el camino. Es cuando tú estás presente, consciente y estás abierto a recibir, ¿sí? Porque la vida te empieza a poner todas las cosas. Es en el lugar en donde tú dejas de luchar por algo y empiezas a recibir algo. Que la gente trata de que todo sea difícil. Estar en el camino no es difícil. Tienes que empezar a trabajar, tienes que entrar en ti, tienes que ver qué es lo que tú necesitas, cuáles son las cosas que tú te llenan tu vida y también con quién te estás relacionando en tu vida, ¿no? Fíjate, comentas que haces oración Sí. y en la oración encuentras una respuesta. Tu oración, ¿bajo qué propósito o cómo la realizas para lograr identificar una respuesta? ¿Y por qué hay personas que no identifican la respuesta? Bueno, yo siempre cuando oraba pedía señales, de alguna manera, y las señales llegaban. El problema es las personas que no quieren ver las señales y siguen preguntando y preguntando lo mismo, ¿no? El universo o Dios siempre te da las respuestas. Aquí el problema es lo que tú quieres ver. La gente hoy en día se la pasa quejándose de todos sus males, pero no hace nada por cambiar su realidad. Y esa es la diferencia, ¿no? ¿Quién quiere permanecer inconsciente y quién quiere permanecer consciente? En esta respuesta que das, algo que a veces queremos un cambio divino o un cambio mágico Sí, y piensan que buscando alternativas en todos los aspectos, o sea, cualquier tipo de alternativas, amuletos, energías, religiones, todo, pero acabas de decir algo, ven las señales, pero no quieren cambiar. Piden y a veces está la respuesta y no quieren cambiar y recurren a todo esto que menciono como amuletos, como apoyos, búsqueda de algo, pero ¿por qué entonces la gente quiere un cambio divino o un cambio mágico, pero no están dispuestos a cambiar? principalmente podemos pensar que lo que sucede es que la gente tiene miedo al cambio. La gente se acostumbra a vivir de cierta manera. Dices que se la pasa la gente quejándose, pidiendo a todo esto un cambio, pero no Sí, cambia. no cambian, no cambian. Y desgraciadamente lo que yo he visto con el tiempo es que la gente cambia
o quiere cambiar cuando ya tiene una enfermedad grave. Sí, me refiero a un cáncer o algo que los va a llevar a morir próximamente. Entonces, ahí es cuando la gente ya busca ayuda profesional, pero a lo mejor ya es demasiado tarde. Normalmente las personas que enfrentan una situación trágica que puede ser un accidente, algo que ponga en riesgo su vida, su libertad, algo que ponga en riesgo las cuestiones más importantes en este plano, que pueden ser la vida, la salud, la libertad, y entonces la gente genera un cambio y la mayoría después de un tiempo regresan a ser Regresan a lo como, mismo. ¿por qué? Pues definitivamente te digo, es el presiones externas o miedos de las personas a querer conocer algo nuevo, ¿sí? Te voy a platicar algo. Yo tuve un accidente muy fuerte en el Boulevard. Yo tenía un negocio y ese negocio durante muchos años funcionó bien, pero llegó un momento que yo me estaba convirtiendo en algo que yo no era, ¿sí? Estaba ya fallando por problemas externos, ¿no? Y entonces ya no quería yo estar en el negocio. ¿Qué pasa? Viene el accidente. Yo sabía que iba a tener el accidente porque antes de salir al bulevar me dijo mi instinto que era peligroso. Más sin embargo, lo enfrento, ¿sí? Ese accidente me podía haber matado. Yo segundos antes o un segundo antes cambié mi percepción de la realidad y no me quise ir porque me podía haber ido en ese momento. De ese accidente, yo ahora platico que es una de las cosas que mejor me han sucedido en mi vida, porque me hicieron ver otra realidad y cambié en toda mi forma de vida. Entonces, a veces la vida nos pone problemas, pero esos problemas nos ayudan a crecer. El problema es que la gente, en vez de crecer, se arruina, ¿no? Porque no ve el regalo que está ahí. Esa manera de descubrirlo, de verlo, porque no debe de ser fácil. Muchas personas quisieran tener esta facilidad o Sí, la capacidad de identificar el don que tienen, de poder creer, fíjate la palabra, sí, creer en sus instintos, porque esto es cierto. A veces, antes de acostarnos, hacemos una pregunta, recibimos la respuesta durante el sueño, sí, nos levantamos y la ignoramos. así es. Y sentimos el instinto cuando entra la persona o cuando llega alguien, bueno o malo, cuando vamos a hacer un negocio, cuando vamos a tomar una decisión importante. ¿Y por qué no le hacemos caso? Tenemos miedo de descubrir quiénes ¿Quiénes somos. somos? Y en ese sentido, Ángelo, ¿estamos la mayoría de las personas dormidos o despiertos? Lo que yo observo es que, y más en la juventud, eh, están casi la mayoría dormidos. ¿Por qué? Porque no están conscientes a toda la realidad que se les está presentando. Normalmente los jóvenes hoy están mucho en sus aparatos, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo. Un hijo mío, salíamos de casa, se sentaba atrás, iba con su teléfono. Íbamos a ir, por ejemplo, a un restaurante, llegábamos y ya se bajaba. Pero si tú le preguntabas por dónde pasó, qué vio, nunca vio nada. O sea, él nada más se subió y se bajó. Él nunca estuvo presente. Estaba dormido, ¿sí? No está consciente. La persona consciente o despierta es la que ve todo en el momento presente. Un ejemplo, yo llego a un lugar y observo la energía del lugar, observo las personas, veo qué están haciendo, ¿sí? Y todo eso me da a mí una ayuda del comportamiento o cómo se está manejando la gente en ese lugar. En cambio, el dormido nunca ve nada, simple está
inconsciente. El problema de eso, de estar inconsciente, es que empiezas a cometer muchos errores, porque no puedes tomar las decisiones correctas en la vida. ¿Cómo ves la energía de la gente? O sea, tú tienes la capacidad de que si alguien está, percibe su energía o es en ciertas ocasiones. Por lo general siempre percibo la energía de la gente, si es buena o es mala. A veces con algún movimiento me doy cuenta de ciertas cosas o cómo reacciona esa persona ante un estímulo. Entonces, si yo me voy a dirigir a ella, tengo que tener la capacidad de no tocarle sus fibras que lo van a exaltar, ¿no? Entonces, la energía me sirve para eso, para poder controlar mi realidad. Es sin tocarlo, con acercarte, verlo, hacerle una pregunta. Bueno, yo te puedo decir una cosa, te voy a poner un ejemplo y a lo mejor no es el indicado, pero por ejemplo, si tú estás cerca de mí y yo te toco el hombro, yo ya tengo tu control. Y más si te estoy viendo a los ojos, yo puedo hacer que tú pienses o digas lo que yo quiero que digas, porque yo tengo el control en ti. Modo, a ver, si yo me acerco a ti por la vibración, es que yo contigo puedo platicar de ciertas cosas que no puedo platicar con otras personas. El conocimiento no es para todos, solamente para la gente que está preparada para recibirlo. Desgraciadamente es así, ¿no? Entonces yo sentí que contigo yo podía tener una conexión más amplia o más profunda. Entonces no es una casualidad que estés aquí. Definitivamente no es una casualidad y creo que este en especial es un lugar donde yo me siento cómodo por lo que está aquí, por lo que representa esto. Te voy a decir por qué. Yo tengo una conexión muy profunda con el Maestro Jesús. Él ha sido mi maestro. En mis oraciones yo he tenido respuestas de él y cada vez se va estrechando más mi comunicación con él, hasta el punto de que he canalizado algunas cosas de él. No sé, no sé si esto le parezca a la gente, pero bueno, eso es una cosa personal mía. ¿Cómo te comunicas con Jesús? Bueno, en un principio, desde niño, yo sentía que yo tenía esa conexión con él, pero no sabía cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, porque la vida te va poniendo las personas y las cosas que tú necesitas saber, ¿no? No lo que no necesitas saber. Entonces, yo tuve que viajar porque desgraciadamente en aquella época, te estoy hablando de los años 90, aquí en México, pues lo que yo estaba viendo casi no lo había aquí en México. Entonces tuve que viajar a otros países, a unirme con grupos y ahí en esos grupos yo recibí cierta información. Estuve trabajando con una señora que se llama Rona Herman, que es canal del Arcángel Miguel. Y yo tomé 2 cursos con ella. Ella me mandó a llamar, ella es de Reno, Nevada. Me mandó a llamar gratis. O sea, yo fui gratis. Eran 100 personas y yo fui el único que fue gratis. Y ella me subió a las montañas de Reno, Nevada y me hizo una activación el Arcángel Miguel. En esa activación mi energía empezó a cambiar. Digo, es algo casi no creíble, pero yo digo, bueno, ¿y por qué estoy aquí, no? De alguna manera, ¿qué es lo que debo de saber? ¿Qué es lo que debo de aprender? ¿Para qué me va a servir esto, no? Desde ese momento, esa activación hizo que yo me conectara con una frecuencia más alta. Porque cuando tu frecuencia va subiendo, aunque subas un escalón, ya estás viendo desde arriba, ¿no? Y esa frecuencia te conecta con una realidad diferente, ¿sí? Entonces, esa realidad es lo que te permite ver
lo que la gente normalmente no ve de lo que es la vida. Eso te permitió avanzar y cómo hoy logras mantener a través de la oración esa comunicación con Jesús y logras cumplir ciertas misiones, se podrían decir, propósito. Sí, sí, así es, porque cuando yo descubro esa relación es cuando yo empiezo a canalizar la energía crística, que es una energía de muy alta vibración, de mucho amor y que viene a ayudar a que las personas evolucionen más rápidamente, que no sea a base del dolor, sino que sea a base de conciencia, ¿no? ¿Y eso cómo lo haces? Yo empecé a trabajar en pirámides de quinta dimensión, ¿sí? A mí me enseñaron a trabajar en ese tipo de pirámides. Las pirámides son imaginarias, entonces tú te metes en esa pirámide y tú canalizas esa energía. Como una pirámide de quinta dimensión. O sea, me imagino una pirámide y es mental. Es mental, sí, así es. Entonces, necesitamos cambiar o dar un paso cuántico. ¿Por qué? Porque todo está conectado. Todo el universo está conectado y todo lleva una frecuencia, ¿sí? El planeta Tierra ya está cambiando su frecuencia. Por eso se está manifestando con tantos de terremotos y cosas así Cuando hablas del planeta, te refieres al maestro. no, el planeta Tierra. Ok. La El energía de... planeta Tierra es también un ser viviente que tiene una vibración, ¿sí? Y esa vibración está ligada a otros planetas, ¿sí? Nosotros nos ha costado evolucionar. El planeta ya evolucionó y a nosotros nos ha costado dar ese paso. Estamos haciéndolo poco a poco. Entonces, el papel de nosotros como canalizadores es ayudar en esa evolución, porque digo, no soy una persona única, hay muchas personas que están haciendo lo mismo que yo. Cuando yo hago algo y lo hago consciente, en otro lado del planeta está haciéndolo otra persona, porque estamos conectados. Está captando lo que yo estoy haciendo y lo empieza a hacer. Tú canalizas la energía a través del amor. Eres un ser de amor. Porque si tú lo puedes hacer, aunque la otra persona no se lo digas, puedes transmitirle esa energía Sí, a alguien que tú dices, esta persona está enferma, tiene un problema, pero no cree en el tema de la energía. Y tú tienes esa capacidad de amor, de decir, de concentrarte y de generar sí, ese bienestar para otro. sí. Por lo general, cuando alguien está desarmonizado, ¿sí? Que ha llegado a un extremo en que tiene una enfermedad y uno lo ve o lo está con ellos sienten mucha paz. Entonces, nosotros lo que hacemos es lograr que las personas vuelvan a encontrar su equilibrio y ellos mismos se vuelvan a curar. Esta parte que acabas de comentar es muy importante. No es que se cure mágicamente, sino es equilibrar nuestra energía. Así es. Cuando una persona está enferma, esto lo había escuchado, es porque no está su energía en un equilibrio. Sí, definitivamente. Es que nosotros no nos damos cuenta, pero nosotros en el día a día, con nuestras emociones, reprimimos ciertas cosas, ¿no? Y esas cosas se quedan guardadas. Nosotros decimos, no, pues esto no me va a hacer daño, pero con el tiempo, si no lo sacas, empieza el daño. Y depende del tipo de emoción, es donde se instala en el cuerpo. Hay gente que se le instala en el intestino, en el hígado, en el páncreas, en el corazón. La gente que son muy duras, que tienen problemas del corazón.
Y así, todo está relacionado. Yo lo que hago es que aunque sé que eso afecta, todos los días hago un espacio, 5 minutos, donde trabajo conmigo mismo. Entonces, ahí libero todo lo que yo creo que en el día me afectó y no me quedo con nada. Había leído eso que acabas de comentar, que cuando traemos una emoción dentro que no hemos liberado, a veces se refleja en el dolor de la espalda, en el dolor de una pierna. Ahorita comentabas el hígado, el estómago, los intestinos. Es eso, una Sí, emoción es reprimida. una emoción reprimida, porque de alguna manera nosotros, a ver, te lo voy a explicar. Los chinos, cuando te curan, usan agujas, ¿sí? Porque ellos tienen identificados centros de energía, ¿sí? Hazte cuenta que tú eres un arbolito de Navidad y apagas un foquito. Lo apagas con una emoción, se ve prendido. Apagas otro foquito, se ve prendido. Y llegas a 10, 15 y todavía se ve medio prendido. Pero ya cuando pasaste de 20 o 30, se ve apagado, ¿sí? Entonces, tú lo que estás haciendo es bloqueos. Nosotros tenemos carreteras en nuestro cuerpo donde corre la energía. Yo tengo un bloqueo aquí, no pasa la energía, ¿sí? Son como switches que prenden y apagan. Y eso mucho está en el ADN. Entonces, el chino usa eso, ¿sí? Pero hay otras técnicas más avanzadas en las que uno puede lograr que la persona vuelva a su equilibrio. A ver, yo empecé a trabajar mucho con el agua personalmente, ¿sí? No sé si tú oíste hablar uno en alguna ocasión de Masaru Emoto. Ese señor descubrió cómo reaccionaba el agua a un estímulo externo, ¿sí? Si tú le ponías una música equilibrada, las, todas las partículas se formaban una flor o algo geométrico, una forma geométrica muy bien coordinada, ¿no? Y en cambio, si tú le ponías una música agresiva, pues cambiaba la forma, ¿no? Entonces, nosotros somos 75% agua, ¿sí? Entonces, imagínate lo que estamos haciendo con nuestras emociones. Estamos cambiando todo el agua del cuerpo, ¿no? Yo empecé a canalizar una energía hacia el agua y convertirla en un vehículo de sanación, ¿sí? Y de alguna manera empecé como a regalarlo. Y eso me dio cierta información que efectivamente había comprobado Masaru Emoto, ¿no? Cómo la gente al tomar el agua volvía a alcanzar un cierto equilibrio. ¿Por qué? Porque el agua en 10 minutos está en todo tu cuerpo y lo que hace es conducir la energía donde no pasa. Y la gente se empieza a sentir mejor. Entonces, tú descubres tu propósito a través de la oración, a través de la comunicación con Jesús. Él te dice cuál es tu misión y Sí. parte de tu misión es la canalización de energía y de ahí Una tomas, energía que viene a hacer que la gente evolucione, la gente trascienda. ¿qué es eso? Trascender es eh, entender que eres algo más que lo que tú crees que eres, ¿sí? Porque cuando venimos a este planeta, haz de cuenta que se nos pone una venda y olvidamos quiénes somos, de dónde venimos, ¿sí? Nos sentimos seres eternos en este plano, Somos seres eternos. pero en cuanto a la vida, la temporalidad que tenemos en cuanto a años, somos seres temporales, Somos, finitos sí, porque en lo material, venimos a aprender en esta frecuencia, en lo material, ¿no? pero tú hablas de otra trascendencia. Sí, a nivel espiritual.
o sea, evolucionar al nivel espiritual. Porque desgraciadamente existen personajes, no puedo decir quiénes porque no son muchos, que no quieren que tú sepas la verdad. Y cuando tú sabes la verdad, tú eres libre. Cuando tú tienes el conocimiento, tú eres libre. Y muchas gentes no quieren que seas libre para poderte controlar y llevarte a donde ellos quieren. Eso pasa mucho por medio de las redes sociales, por medio de la música o por medio de la religión. Pero cuando tú empiezas a saber la verdad, es cuando empiezas a trascender. Alguien que quisiera iniciar en el descubrimiento de su propósito, ¿cómo lo puede hacer? Hoy está de moda, y digo de moda porque tiene mayor visibilidad, aunque siempre ha existido, el tema de la meditación. ¿Es lo mismo meditar que orar? Sí, es lo mismo. Sí. Pero ¿cómo lo haces? ¿Haces una meditación o una oración dirigida a quién? ¿A Jesús? ¿Al Eterno? ¿A quién? Lo que pasa es que cuando uno medita, uno trata de poner su mente en blanco y entonces entras en un espacio. Yo al menos, después de unos minutos o ya es rápido, empiezo a sentir mucha paz. Ya no me siento aquí, me siento como si estuviera yo en otro espacio. Y entonces ahí es cuando empiezan a surgir las ideas. No las pienso yo, sino empiezan a surgir. Llegan los pensamientos. Llegan los pensamientos, llega todo lo que yo necesito saber o todo lo que en algún momento pregunté. ¿Sí? La oración como la que hacemos en las iglesias y eso, es repetir, repetir, repetir. Pero a mí eso no me gusta. No me gusta porque se me hace, acabo de estar en un velorio y estuvimos media hora repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y dije, bueno, pero ¿esto a dónde me lleva? A lo mejor me conecto con algo, pero bueno, al menos yo no. Eso es importante porque a veces tenemos muchas limitantes por nuestras creencias que traemos de muchos ancestros, Sí, y esas creencias que se han ido transmitiendo de generación en generación nos limitan a creer en algo que va contrario a lo que nos han enseñado. Y por eso preguntaba el tema de la oración, el tema de cómo orar o meditar. Y meditas, encuentras un espacio de paz, de calma, porque no estás repitiendo algo que nos enseñaron con anticipación. Y ahora yo hago mucha meditación consciente. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, antes de venir aquí a la plática, yo me paré en el bulevar porque salí temprano. Entonces me paré en la camioneta, yo tenía el clima prendido y empecé a ver el horizonte y todo. Y no necesariamente estás en blanco, sino que estás consciente de todo, ¿sí? Lo que está en ese momento. Y al estar yo consciente, sabía que yo al venir acá contigo, yo lo que iba a expresar era algo que en ese momento iba a bajar. Ni siquiera lo tenía yo preparado. Por eso te dije, no sé cómo nos va a llevar la energía, ¿no? La energía es la que nos va a mostrar el camino. Entonces, el primer paso que alguien quiera despertar sería encontrar un espacio de calma para poder meditar u orar. Utilice usted la palabra que más sea adecuada, porque por los temas a veces ideológicos o religiosos nos limitamos, pero encuentre la finalidad que es ese espacio de meditación, de oración.
que no es fácil al principio porque nos llegan muchos pensamientos y cuando queremos hacer una oración, de repente nos llega, tengo que pagar esto, tengo que ir aquí, tengo que ir allá. ¿Cómo controlamos esa parte que es el primer paso para poder avanzar? Quitar todos esos pensamientos que nos agobian. Ok, todos en esta vida tenemos situaciones o problemas, ¿no? Aquí la cuestión es cómo los controlamos. Cuando tú tienes el control en tu vida, cuando tú estás presente en tu vida, es más fácil que todo se dé, porque tú creas una sincronicidad, ¿sí? Entonces, dejas de preocuparte para ocuparte. Yo no me preocupo porque no tengo trabajo. Yo tengo trabajo, ¿sí? Y eso lo he logrado con esa certeza o sincronicidad que, que me ha permitido llegar a ese camino. Por eso le digo, cuando estás en el camino, ya no te sales del camino. La Pero cosa es llegar al camino. el punto es despertar. Sí, Entonces, primer paso, encontrar ese espacio de meditación, de oración, de calma, hacer el encuentro. Todos quisiéramos tener el diálogo con sí. algún ser que nos diga el camino, Jesús, el Jesús te decía, Eterno. ¿por qué te preocupas tanto? Los pájaros tienen alimento todo el tiempo, ¿no? Y tú te preocupas tanto, ¿no? Entonces, dedicamos muchas horas del día a preocuparnos de cosas que no van a suceder, ¿no? Sí, eso es cierto. Y entonces, ¿qué pasa? Perdemos energía. Nosotros somos seres energéticos. Creamos huecos en nuestra aura donde tenemos fuga. Y entonces ves la gente cansada, bostezando, desconcentrada en su trabajo y no dan el ancho en nada, están temerosos, ¿sí? Todo ese tipo de cosas, que es lo que le sucede a las personas por su falta de concentración o de confianza en sí mismo. Ahora, ¿cómo logras esa confianza en ti mismo? Tienes que entrar en ti y reconocer qué es lo que te gusta a ti, cuál es el camino que debes de seguir. Porque todos de alguna manera nos gustan diferentes cosas. Pero cuando tú descubres qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gusta, lo quieres hacer. ¿Sí? Como a ti te apasiona ir al gimnasio, ¿no? Es tu momento, ¿sí? Ese es un ejemplo, ¿no? Pero así puedes tener muchas cosas. Y no quiere decir que luego no puedas encontrar otro tipo de cosas, porque luego vamos cambiando, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me preocupaba mucho dejar amigos, ¿sí? Porque en algún momento, pues ya no me llenaba la situación que estaba yo viviendo con ellos y entonces me movía hacia otros horizontes, a descubrir otras personas. Bueno, como te descubrí a ti, ¿sí? Es interesante todo esto. Una gran historia que puede ser tu historia, porque a lo mejor tú tienes ese contacto diario con Jesús, tienes ese contacto diario con una energía, con un ser superior que te dice qué hacer. Y me acuerdo de aquella frase bíblica, una parábola donde uno pide ayuda Se te dará. y se te da y se te está dando y te mandan las señales, pero a veces no queremos creer, Ángelo, por todo aquello que nos han transmitido nuestros padres, nuestros abuelos y generaciones atrás. Y ahí está la respuesta. Y quizás no en esa figura, como decía Ángelo, que tengamos que ponernos en flor de loto o en una posición específica, no, en esa comunicación directa que tienes con ese ser superior, tienes la respuesta.
¿Y por qué ignorarla en algunas ocasiones? Sí, porque la respuesta siempre llega. Lo que pasa que no, muchas veces no llega como nosotros queremos, es que nosotros lo queremos ver todo de una manera lógica, ¿sí? Y las respuestas no llegan así. Siempre es a través de alguien, hasta un animal, ¿sí? Yo me he quedado viendo a un animal y nada más con los ojos me da una respuesta que yo necesito saber, ¿no? Porque ellos manejan otra dimensión, ¿no? Pero aquí la cuestión es el cómo te estás tú comunicando con tu yo superior, ¿no? Porque él siempre te da la información correcta. El problema es que uno no la quiere ver y siempre seguimos todo el tiempo. No, es que yo necesito esto, es que yo necesito lo otro, pero nunca hacemos nada, o sea, siempre nos quedamos en esa manera de que no lo realizamos. Yo lo que he visto o lo que le puedo decir a las personas es que de alguna manera todo esto está unido. Si tú necesitas ayuda, siempre va a haber alguien que te pueda ayudar. Nada más que tienes que estar abierto a recibir la ayuda. La mayoría de la gente no está abierto a recibir esa ayuda. Y se quedan ahí, está bien. O sea, cada quien progresa cuando debe de progresar, ¿no? Me gustó esa parte. Cada Sí, quien progresa cuando debe progresar, cuando quiere progresar. sí, porque es que luego uno se desespera. A mí, por ejemplo, mi pareja me dice, es que tú lo ves muy fácil, para ti es muy fácil, pero la gente no lo entiende cómo lo debe de hacer. Le digo, bueno, pues es que ni modo, yo ya llegué a ese punto en que para mí es fácil y quisiera que también lo viera la gente de esa forma, ¿no? Como todo lo puedes cambiar, cómo tú estás creando tu realidad cada segundo que pasa. Todo en tu vida sale de ti y regresa a ti. Si sale de ti amor, si sale de ti Regresa amor, generosidad, si sale amor. riqueza. Fíjate que yo dejé de preocuparme porque yo ayudé mucha gente que me llegó en algún momento a pedir un consejo y ayudé a tanta gente que eso me dio tanta paz y la vida me ha regresado 10 veces todo lo que yo he dado. Eso es lo que no comprende la gente. Estamos viviendo un mundo sumamente egoísta en el cual cada quien se preocupa por sí mismo y me vale lo que tú hagas. Y no es así. Todos estamos conectados. Tenemos que entrar en la conciencia de que todos somos uno y lo que hagamos nosotros afecta también a los otros. Y también tenemos que entender que todas las personas tienen algo que aportar en esta vida. Todos, por muy insignificantes que sean, nos van a aportar algo y todas las personas tienen que ser valoradas, ¿sí? Y honradas. Bueno o malo, alguien te va a aportar algo. Así es. Oye, Ángelo, ha sido una plática de mucho descubrimiento que probablemente muchos se quedarán con más dudas porque dirán, ¿cómo descubro esta energía? ¿Cómo inicio? Y otros dirán, entonces, eso que he pensado, que he sentido, ahí estaba la respuesta Ahí está. y no me había dado cuenta. Sin embargo, tanto científicos como no científicos coinciden en algo, en que somos energía, que Somos nuestro cuerpo, si nos ponen sensores, hay energía y que a veces si esa energía no está bien armonizada, entonces vienen los problemas y que gran parte de nuestras enfermedades pueden ser producto de emociones. Y fíjate, han hecho estudios en Harvard, en el MIT, donde a las personas les dan pastillas de azúcar o les dan algún un estimulante, placebo. un placebo,
y se curan. Sí, realmente sí, porque están creyendo en algo. La gente me preguntaba, oye, pero yo tengo que creer en lo que tú haces o tengo que tener fe para yo curarme. Y yo en algún momento les dije, con que yo crea es suficiente. Qué gran cierre. Qué gran cierre. Con que ustedes crean puede ser suficiente. Sí. Ángelo, gracias por estar en Para Ser Mejores. ¿Algún mensaje final que le quieras dar, que traigas para todos? Esta vida es tan mágica, tan preciosa. No me dejo de sorprender todos los días, todo lo bello que es y lo que me está aportando. Y creo que ustedes deberían de ponerse también en la misma sintonía. Desgraciadamente hay muchos ruidos que nos distraen y no podemos ver esa belleza, pero todo lo que no cuesta es lo que más nos enseña. Gracias, Ángelo, por estar aquí, por estar en el programa Para Ser Mejores, un programa que tiene la finalidad de ser mejores personas, mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, mejores amigos, porque somos uno en todo. Y es dando amor como podremos recibir amor, dando paz como recibiremos paz, y dando abundancia recibiremos abundancia. Nos vemos en el siguiente programa.